Hola a nuestros oyentes de Mujeres de Influencia. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Steph, querida, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, muy expectante para escuchar de un poquito de nuestra invitada de hoy. Así es. Hola Irma. Hola, ¿cómo están, chicas? Para mí es un gusto estar esta noche con ustedes. Para mí más todavía, porque Irma es una de mis amigas madres favoritas de este tiempo, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir esta etapa juntas. Ay, ¿sí? pero qué chulito. Ese sentimiento es mutuo. Sí, Qué gracias que nos concedes este tiempo. Sabemos que va a ser y está siendo en el tiempo de Dios. Amén. Y les voy a contar un poquito sobre Irma, porque no me puedo quedar yo sola con eso, ¿verdad? Irma está casada, tiene 17 años de casada ya y tiene 2 jóvenes adolescentes. Estamos viviendo esa etapa. Sí No es. sabemos si reír y llorar, ¿verdad? Ajá. De 2 chicos muy hermosos que también tengo la oportunidad de conocer. Ella sirve en su iglesia a través de temas de consejería, de temas de pareja, y también ejerce su profesión como terapeuta en el centro GRIP. Y tiene muchas cosas hermosas que contarnos sobre su trayecto. ¿Tú quieres oír un poquito más? Bueno, pero yo estoy ya encantada y no hemos iniciado así del todo. Así es, pues nada, Irma, vamos a comenzar con la primera pregunta. Nos gusta siempre conocer, así como es nuestra palabra, el génesis de cada una de nuestras invitadas, porque sabemos que eso marca muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nada, si nos puedes contar un poquito de tu familia, de cómo fue ese origen, pero también cómo tú, ya siendo madre, has influenciado en tu propia familia. Conmueve mucho uno poder recordar de dónde venimos, ¿verdad? Y yo soy hija de una madre soltera, es decir, única hija. Por lo tanto, en mi escenario, ¿verdad? De única hija, madre soltera, crecí con una relación distante con mi papá porque soy hija natural, es decir, mi papá estaba casado con su familia y viviendo en otro país, y entonces me tocó la soledad de primera línea. Es decir, generacionalmente no tenía otros familiares, primos de mi edad, y mi mamá, como madre soltera, tenía que salir a trabajar para ella proveer. Ella era madre y padre al mismo tiempo. Por lo tanto, toda mi infancia está como teñida de un sentimiento profundo de soledad. Yo así jocosamente describo mi infancia como un poco aburrida, de verdad, porque no había carencia económica, pero tampoco no había mucho tiempo para poder divertirse mucho. Y entonces eso cambió en algún momento de mi historia. Esa realidad cambió cuando yo conocí a Cristo. La misma carencia de papá me hizo varias cosas. Número 1, yo era una chica muy buena estudiante, una chica buena, pero siendo esa chica buena, callada, tímida, solitaria, salí a buscar el amor a muy temprana edad, porque yo tenía mucha ilusión. Yo tenía Disney en la cabeza. Wow. La ilusión de encontrar, de formar una familia, de ser madre, de tener a alguien que me ame. Eso yo lo describo ahora, pero cuando yo era adolescente yo no lo podía describir así, ¿verdad? Entonces, no es algo necesariamente de lo que uno se enorgullece, de enamorarse temprano. Sin embargo, una decepción amorosa fue lo que me hizo llegar a Cristo. Wow. Yo soy creyente de los 90s y los que son de los 90s quizás conocen a 95 Norte. ¿Conocen a 95 Norte? Ah. Fran, no todos los están viendo, pero allá atrás levantó la mano y dijo que sí. Si el amor se va. Hay una canción que se llama Si el amor se va, y esas y otras canciones. En un concierto de 95 Norte, luego de una decepción amorosa, el Señor tocó profundamente mi vida porque yo me sentía profundamente sola al perder esa relación amorosa bien jovencita. Estamos hablando de que yo tenía probablemente 14, 15 años. Y no cambio mi historia, no lo cambio porque esa decepción me hizo venir a Cristo. Y a partir de ahí eso fue un cambio radical. Yo cuando llegué al Señor encontré una familia, encontré amigos, encontré hermanos. Tengo muchas amistades, ahí conocí a mi esposo, años más tarde me casé. Es decir, surgió otra Irma. Es decir, yo dejé, cuando conocí al Señor, de ser la chica callada, tímida y solitaria a ser una chica más feliz. El Señor llenó mi corazón y yo viví una etapa de vida de creyente adolescente bien intensa, la cual yo no cambio por nada. Claro. Entonces, cuando yo miro atrás ahora, yo digo, oh, wow,
la soledad, la tristeza, mi historia, que puede ser un tanto vergonzosa, fue la que me llevó a Cristo. Y yo no cambio mi historia por nada. Hoy en día yo no la cambio, porque esa historia fue la que me llevó a conocerlo a él. Y entonces ahí en ese escenario conozco a mi esposo y años más tarde nos casamos y desarrollamos una relación en el Señor, un matrimonio muy lindo. De alguna manera para mí era un sueño cumplido, es decir, poder tener la oportunidad de tener un esposo creyente que te ame. Ya yo era psicóloga, es decir, cuando me casé, porque ese fue parte también. Decidir mi profesión fue un proceso muy difícil porque mi mamá no tenía recursos como para guiarme, aconsejarme, guiarme, cómo decidir la profesión. Yo estaba muy temerosa, muy insegura, y en ese momento yo solamente tenía al Señor, y con muchísima inseguridad decidí ser psicóloga y con pocas expectativas de cómo iba a ser mi vida más hacia adelante. Por lo tanto, cuando yo me convertí en madre, ya ustedes saben que yo tenía muchos libros leídos, mucho conocimiento. Me sentía una cristiana muy madura, en un matrimonio genial, ¿verdad? Ilma, pero hay que decir que yo te estoy escuchando y yo me quedo diciendo dentro de mí, Dios es un Dios grande. Amén. Porque de pasar a ser una persona triste a esta persona llena de gozo que está aquí y nos ministra ese gozo, es ver al Señor, ¿verdad, Tatiana? Lo cambia todo, totalmente. Sí, después que yo conocí a Cristo surgió otra Irma que yo no sabía que existía. Y yo quiero decirles algo, porque yo puedo dar fe y testimonio de que esa es ella. O sea, esa no es ella porque está sentada aquí, ¿eh? Esa es ella en su día a día. O sea, Irma es una persona así de feliz. Wow. Así de feliz. Gloria a Dios. Ella es así, realmente. En el colegio no era igual. Yo creo que la psicóloga me tenía en la mira y yo era digna de ser referida y quizás evaluada por ser una chica como una niña triste y callada. Y tímida, tal vez, ¿no? Sí, tímida y callada. Cuesta creerlo. Y apartada, es decir, poco sociable. Hoy el Señor me ha regalado un batallón de amigas y hermanas en la fe que son mis hermanas. Mis hermanas. Es que tu voz ministra gozo. Gloria a Dios. Yo creo que te lo han dicho. Tu voz ministra ejemplo, gozo. En el club, que nosotros nos juntamos ahí también en las tardes, o sea, Irma está en todos los grupos. Yo digo, ay, no, Irma, yo me quería caminar sola, déjame tranquila. Y Irma siempre está con todo. O sea, de verdad, eso, Irma, yo no conocía esos detalles. Y me ministra tanto porque realmente, wow, tú cambiaste mi lamento en baile. Sí, así es. Dolor. Wow. Así mismo, ese mismo, mientras te escucho y mientras hablo, estoy como tarareando justamente ese corito en mi mente, de cómo el Señor cambió mi lamento de baile. Yo fui danzarina en la iglesia, yo creo que eso también me ayudó mucho y yo realmente amaba ese ministerio de servir en esa área. Bueno, pero, sin embargo, la expectativa que yo tenía de ser madre era algo para mí muy grande. Porque parte del llamado que yo he sentido, y todavía lo siento a lo largo de este caminar, tengo 14 años siendo madre, es que yo quería trazar una historia diferente para mis hijos, elegir mejor, para poder estar presente. En verdad mi mamá no me debe nada, porque mi mamá fue una luchadora, es una luchadora, y una mujer trabajadora que quería darme lo mejor. Pero cuando toca ser padre y madre a la vez, no es posible estar presente. Es decir, eso es muy difícil. Y entonces en mi historia hay poca supervisión, mucha soledad, poca presencia y pocas herramientas también para dirigirme, porque es que mi mamá no podía con todo. Entonces en este momento mi corazón está libre, llena de agradecimiento a la madre que yo tengo, porque sí te puedo decir que como esa señora me ama, y me ha amado, es decir, eso yo lo sé, ¿verdad? Sin embargo, yo quería ser otro tipo de madre, ser una madre presente para mis hijos y comenzar a trazar, estar en los momentos vitales, cuando ellos comiencen a hacer cambios en su cuerpo, psicóloga, como tú prepararlos, dices, con todos los libros que yo me había leído para ser madre en un embarazo deseado. Es decir, muy orado, porque incluso yo, al principio nos encontramos con la realidad de que yo no podía tener hijos y realmente Dios hizo un milagro en mi vientre. Y orado, y el Señor, una persona se acercó a mí, que yo no la conozco, un día en pasillo de la iglesia, en el lobby, y se acercó y me puso la mano en el hombro y me dijo:
ya no llores más. Bueno, me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, "Ay, yo estoy bien, felizmente casada", le dice así a la persona, no la conozco. Una respuesta coloquial que tú le das a alguien. Me mira la persona y me dice, "¿Tú no estás feliz?" Wow. Yo me impacto porque yo no conozco a esa persona. Y entonces me dice, "Tú quieres un hijo y has estado orando por eso. Oh, wow. Y no has podido Profeta, tenerlo". de verdad. Sí. Y entonces, y el Señor te dice que ya es tiempo, que esa batalla tú la vas a librar de rodillas y que tú no tienes que preguntarle nada a nadie ni seguir buscando respuesta en ningún lugar, porque es de rodillas que vas a librar esa batalla. Y así yo obedecí. Y entonces reenfoqué mis energías a orar y a confiar y esperar en Él, y a los 3 meses ya Qué había bello. concebido, ¿verdad? Qué bello. Sin embargo, con todo ese milagro que Dios hizo en nuestras vidas, cuando yo di a luz, vino a mí la depresión posparto. Realmente fue una experiencia, yo no la estaba reconociendo, con todo el conocimiento que tenía, ni cuenta me estaba dando, pero de repente yo, que esperaba ser la madre más entregada y más feliz, me encontré siendo olvidadiza, teniendo poca energía, no pudiéndome parar de la cama. Mi hijo es un hijo maravilloso y lo amamos, pero era tremendo llorón en el primer año. No dormía, señores. Es decir, él agarró la noche completa casi cerca del año. Yo quería lactar, tú sabes, lactancia Claro. exclusiva, ¿cómo no? Y ninguno de los libros de psicología que yo había leído, de ninguna técnica de cómo hacer dormir a ese bebé, funcionaba. Wow. Y eso me llevó a que yo pude toparme de frente con la depresión posparto. Y wow, yo jamás pensé verme tan frágil como yo me vi en esa etapa. Mi esposo y yo no sabíamos lo que estaba pasando en mi cuerpo, y nosotros no lo manejamos bien. Él no me tenía paciencia, yo tampoco, porque la depresión viene con irritabilidad, pensamientos oscuros, uno lo ve todo gris, todo lo que parecía fácil te parece difícil, uno llora fácilmente, uno se irrita, se ofende, no duerme bien. El niño se dormía, y cuando se dormía yo no tenía capacidad de descansar, porque yo había asumido la maternidad con unas expectativas tan altas. Claro. De mí misma, de mi matrimonio, de mi esposo, del bebé. Estaba tan inmadura en ese momento. Y de ahí en adelante, que eso hace, mi hijo va a cumplir 14 años, ha sido un caminar interesante con mis emociones. Ellas no siempre van en línea recta. ellas van como una montaña rusa en temporadas. Hay otras temporadas que estamos caminando bien estables. Hay otras temporadas que no, que bajamos un poco. Y wow, el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y uno muchas veces dice, Señor, sáname, Señor, sáname, ¿hasta cuándo? Y parece que el Señor ha querido que yo tenga que lidiar con este aguijón en mi carne, porque eso me ha permitido ser más humana, me ha permitido ser más empática, depender de Él. Amén. Hay momentos en mi vida donde yo he podido sentirme tan desanimada, donde yo solamente la esperanza de saber quién es Dios y saber que Él es mi sostén, y que yo puedo sentir como Él me levanta como el águila cuando yo me levanto un día y no tengo energías, y entender que mi fuerza no depende de mí, que no soy yo. Es decir, eso fue como un ubícate, Irma. Sí. ¿Ves? Un ubícate, ¿ves? Que no son tus fuerzas, no es tu conocimiento, no es el plan que tú trazaste o lo inteligente que fuiste al elegir una buena pareja, al mantenerte en Cristo y hacerlo bien. Aleluya. No. Depende de mí. El Señor ha puesto esta debilidad en mí para que yo pueda conocerle cara a cara a lo largo de estos años. Wow, hay tanto que Yo estoy que muy quiero agradecida. y hay tanto que quisiera preguntar, Dale. decir. Dale. Porque, ¿qué pasa? Mi corazón me arde al escucharte por muchos temas. Desde el principio hay cosas que me identifico. Y particularmente, no soy madre, pero tú has tocado un tema donde tantas amigas me han abordado con esta crisis emocional, y algunas de ellas cristianas, algunas de ellas no, y a veces no saben a dónde ir, no tienen tal vez esta capacidad que tú tienes de abordar mi situación, porque yo sé que el proceso es difícil, pero ¿cómo pueden
una vez que lo identifican o cómo identifican que están bajo depresión postparto, cómo pueden hacerle frente y cómo te ayudó la palabra de Dios en esto. O sea, cómo tú dices, bueno, yo le sirvo al Señor, estoy llena del gozo porque veo que así era que tú te conduces por lo que has dicho y de repente te encuentras con este nuevo mundo de tristeza, pero ya estando en Cristo y diferente y con una vida que ya depende de ti. Son dos cosas, ¿verdad? Primero, qué hacer, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que está lidiando con esto. Y segundo, cómo la palabra de Dios ha sido mi sostén y mi herramienta primaria para mi propia vida y acompañar a otros. Cuando me toca acompañar a personas que no son creyentes en la consulta, eso para mí es retante. Sin embargo, volviendo a la primera parte, es primero reconocer, en verdad, que la depresión postparto es una enfermedad real, porque hay un montón de mitos con relación a la salud mental, que la depresión puede ser una crisis de fe, y de hecho pudiera serlo, que es que no entendemos bien la palabra, o puede ser que un demonio. Es decir, hay un montón de creencias que hemos desarrollado en el mundo evangélico que quieren negar la depresión como una enfermedad. Y entonces lo primero que tenemos que entender es que el cuerpo de las embarazadas en el posparto hace un rejuego químico hormonal, que hay personas que tienen una predisposición genética y que esa predisposición genética aprovecha ese cambio hormonal y hace así y brota como una matita. Claro, la genética es como una semillita que uno tiene ahí en el cuerpo y hace así y se enciende. Cuando encuentra algunas condiciones favorables, vamos a decir que en este caso es desfavorable, pero favorable para que se desarrolle, así es, sí. Uno le llama elementos desencadenantes. Y entonces entender primero que es real y que a veces puede requerir una atención médica, otras veces no. En el caso de la depresión postparto, a veces puede ser que sí, porque se conjuga la falta de descanso. Es decir, la salud mental se afecta mucho por el no descansar. Y entonces cuando tú tienes una mamá como yo con altas expectativas, que cuando el niño está durmiendo no se duerme, porque ya con la segunda, cuando ella se dormía, yo me dormía, pero uno quiere salvar al mundo. Cuando el bebé se duerme y uno deja el descanso a un lado y se nos olvida que el descanso es tan espiritual para nuestro cuerpo como la oración. Yo quiero que tú lo repitas, por favor, repite eso. Sí, el descanso es tan espiritual para nuestro cuerpo como la oración, la lectura de la palabra. Es decir, y hay sustento en la palabra para uno poder ver que el descanso realmente es bíblico. Es decir, porque es un recordatorio, chicas, de que nuestro cuerpo no es todopoderoso. Pero un recordatorio de que estamos limitados. Que está en Génesis. Así es. O sea, no está en Jueces ni en Hechos, no, está en Génesis, el descanso del Señor. Y es un recordatorio de que nuestros cuerpos realmente son limitados y necesitamos a Cristo. Es decir, esa necesidad de descanso nos recuerda eso ahora, pero la mamá se nos olvida eso, ¿verdad? Y entonces a veces aquellas que pudiéramos tener esa condición genética por ahí guardada, se destapa. Entonces buscar ayuda, hablar, no avergonzarte. Es decir, la salud mental y las crisis de salud mental les pueden suceder a todos. El que tú tengas un tema de salud mental no quiere decir que tú no seas suficiente espiritualmente, no quiere decir que tú no amas a Cristo. Amén. Yo puedo escuchar mucho en la consulta a mujeres en posparto diciendo, pero yo antes tenía mucha fe, yo creía en Dios y ahora yo siento la palabra, yo leo la palabra y no la siento como antes. Claro. Realmente cuando estás deprimida tus emociones se alteran. Tú lo ves todo gris y uno pierde como esa capacidad de sentir, porque yo he estado en esa fase de mi vida. Y entonces entender que podemos hablar, pedir ayuda, es básicamente. Ahora, ¿cómo la palabra ayuda a levantarte? Y ahí yo voy a traer por adelantado una de las preguntas que ustedes me tenían. Perfecto. Y es con qué personaje de la Biblia yo me identifico, con el salmista. Es decir, los salmos, caminar a través de los salmos cuando uno está en medio del dolor y la tristeza. Es decir, cómo el salmista clama a Dios, cómo el salmista no le esconde sus emociones Amén. Al Señor. Así es. No le escondas tus emociones a Dios. Déjale saber que tú te quieres desaparecer, que tú no quieres seguir caminando, que tú hoy te sientes así. Es decir, entonces caminar a través de los salmos y ver cómo los salmos se hacen real para la vida del creyente. Hay algunos salmos que son mis favoritos, ¿verdad? Cuando uno está triste y son los que yo comparto con las hermanas que me toca acompañar.
tener una alabanza. Es decir, hay momentos donde quizás mis emociones están ahí como bajitas y yo tengo mi playlist especial que me levanta, que son canciones, y yo les digo a las hermanas, elige coritos o canciones que te gusten, ¿verdad? Pero que te recuerden quién es Dios. Amén. Dice, tú necesitas recordar que Él es misericordioso, bondadoso, poderoso, todo suficiente para levantarte, para renovar tus fuerzas como el águila. Es decir, tú necesitas recordarte quién es Dios a través de la palabra o entonces a través de la música, que es un muy buen elemento para uno conectarse. Lo que pasa es que cuando uno está triste o deprimido, uno hace lo contrario. Como uno no tiene energía, uno se aleja de Dios. Se siente culpable y se aleja más de Él, pero es todo lo contrario. Quédate cerca a la fuente. Aleluya. Aunque tú te sientas desanimada y no te alejes de ahí. No importa que tus emociones no quieran. No importa que tú ni entiendas lo que dice la Biblia. O que tú no tengas ánimo y te estés durmiendo. Quédate cerca de la fuente. Que en un momento Dios va a hacer el milagro de levantarte como el águila y devolver a tu cuerpo esa energía y vitalidad que uno conoce, ¿verdad? Es decir, como quizás ustedes me ven ahora, Sí. pero donde yo no estoy siempre. Amén. Así es, wow. Mi deseo real, Fran, es para este podcast darle un abrazo y después volverme a sentar y, No, pero- y continuar. No vamos a ser tan disruptiva porque para que Fran no se altere. Pero wow, hermano, yo te agradezco tanto tu sinceridad. Porque yo creo que estamos faltas de eso precisamente, Así es. de hablarnos verdad las unas a las otras. Yo creo que en el pueblo de Dios precisamente muchas veces enmascaramos tantas cosas porque tenemos como esa necesidad de mostrar como esa santidad y esa perfección, que sí es cierto, el Señor hace tantas cosas en nuestra vida, pero nunca va a ser perfecta. O sea, nunca, o sea, y mientras más nos recordemos a nosotras mismas que lo necesitamos a Él, eso es tremendo. Y en los grandes profetas de la Biblia se desanimaban. Tú tienes ahí a Elías, que después de hacer grandes milagros andaba en el desierto llorando. Señor, quítame la vida. Es decir, realmente cuando estamos cansados o atravesando momentos difíciles es válido estar desanimado. Lo que sí es necesario es acudir a Él. Aleluya. No importa el estado de ánimo Él es que nuestra tengamos. constante en eso. Amén. Él es nuestra constante, nuestro sube y baja, en nuestras fuerza. emociones y todo eso. Así es. Tremendo, la verdad. Tremendo. Realmente. Bueno, yo soy psicóloga, yo soy terapeuta familiar, amo ser psicóloga, es decir, amo ser psicóloga y amo ser psicóloga creyente. He emprendido un camino de conjugar esto, porque ya ustedes saben que a la vez el trasfondo que yo vengo, yo perdí la cuenta ya de cuántos años tengo en el Evangelio, pero la psicología ha sido muy criticada. Y entonces ha sido un caminar para mí tan hermoso de quedarme con lo que funciona, desechar lo que no sirve, de profundizar en mi conocimiento de la Biblia para poder tener un discernimiento claro cuando me toca acompañar a las personas. Ahora, conjugando mi historia, ¿verdad? De ser una chica que vino de soledad, de mi lucha con la depresión postparto, definitivamente el Señor me ha mostrado su gracia y su favor para yo poder consolar y acompañar a otros. El Señor me ha permitido a mí experimentar de primera línea lo que es estar triste, ¿verdad? Para yo poder saber cómo poder acompañar a los demás, pero también experimentar al Cristo que me consuela a mí. Porque es que hay momentos donde solamente es Él que me puede consolar. Sí. Y saber cómo se vive eso, para yo poder darle esa herramienta al otro y decirle, mira, es así que vamos a caminar para que tú puedas experimentar la consolación en Él, conocerle a Él. Es decir, desde que me tocó, ¿verdad?, lidiar, soy una psicóloga más humana, más empática, tengo una sensibilidad especial por las mujeres que tienen depresión, que atravesaron posparto. A mí no me importa si la agenda está llena, se le abre espacio Claro. para Sí, poder sí. acompañarlas. De verdad no tengo miedo en poder decirles estuve ahí, es decir, porque yo pienso que eso es una manera también de que ellas no me vean desde la perfección Claro. o desde la que O que no te vean todo lo distante. saben. Sí. Y otro elemento importante es que toda esa búsqueda de mi propio crecimiento me ha llevado a conocer más de esa área, es decir,
soy una apasionada en ver las nuevas investigaciones de las emociones, de cómo mantener la salud mental. Ese tema a mí me encanta. Y asimismo yo pienso que el Señor, una vez más, ha utilizado mi debilidad para poder bendecir a otros, sí, y glorificarse en mi vida. De verdad, yo estoy tan agradecida de tener el privilegio de ser psicóloga, terapeuta familiar y ser creyente. A mí me encanta esa combinación. Sí. Dios es tan hermoso y hay tanto en lo que dice, tanta riqueza que hay mucho que sacar. Pero como ha dicho mi compañera Tatiana en otros podcasts, no quiero perder algo del principio que mencionaste, y es esa etapa donde estabas esperando el milagro. Porque muy probable hay mujeres que están esperando recibir el milagro de ser madre, están orando al Señor. ¿Cómo tú permaneciste y qué te fortaleció hasta ver, como tú mencionas con mucha alegría, que Dios te regaló el milagro de tu familia y de ser madre también? Mira, cuando uno está pasando por el desierto, no es fácil. Y el Señor me ha colocado en otros desiertos, que no es solamente ese en mi vida, ¿verdad? Y hasta en desiertos más prolongados. Oh wow, hay momentos donde he tenido que seguir caminando cuando no hay fuerzas. Y poder en ese momento, fue para mí impactante como esa persona, que no me conoce, ¿verdad? Y que yo felizmente casada, y que pudo como decirme cómo estaba mi corazón, ¿verdad? Porque realmente mi corazón estaba impaciente. Mi corazón estaba angustiado porque realmente a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos. Y estaba como demostrado en los estudios que me habían hecho. Milagro. Estábamos preparándonos incluso para ver fertilización in vitro. Estábamos cotizando como ese tipo de cosas porque realmente la posibilidad era prácticamente nula, de manera natural, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo era más inmadura en la fe, más joven, ¿verdad? Ahora he crecido más y el Señor me ha colocado en compases de espera más largos. Y vuelvo a decirte, entender y conocer a Dios y hacer la palabra de Dios viva en mi corazón. Es decir, es que si yo me siento y leo un salmo, yo puedo rumiar y meditar en lo que ese salmo dice. Que por ejemplo, el justo por la fe vivirá. Señor, por la fe en tu palabra, por creer en ti, yo me voy a levantar. Que tu palabra dice que tú renovas mis fuerzas y me levantas como el águila. Y entonces poder leer eso una y otra vez y repetirlo. El tiempo a solas con el Señor, eso no se negocia. Eso no se negocia, incluso para la salud mental. Es decir, todos los libros seculares de psicología hablan de meditar, de la vida espiritual. Para nosotros eso se llama tiempo de oración. Así es. Tiempo a solas con Dios. Claro, entonces, ese tiempo de intimidad donde uno se sumerge en la palabra y uno puede meditar en la grandeza de quién es Dios y hacer real el atributo de Dios que yo esté necesitando en ese momento. Si yo estoy necesitando que Él me consuele, si yo estoy necesitando que Él me anime, si yo estoy necesitando, hay veces que me abrace. Hermoso. Señor, abrázame, me siento sola. Entonces yo puedo cerrar mis ojos y permitirme sentir como ese abrazo de Dios. Es decir, es tener realmente una relación íntima con Dios real, que no permitamos que nada la empañe, interrumpa, exactamente, que nada, ninguno de los afanes de la vida, es decir, sacarle ese plato aparte a ese tiempo con Dios, que es lo que nos va a permitir mantenernos firmes en la espera. Y obviamente eso tiene que ir acompañado de la lectura de la palabra, porque a través de la lectura de la palabra es donde Dios te va a decir lo que Él quiere decirte cada día, ¿ves? Entonces, poder recordar quién es Él y hacer su palabra viva en ti. Esa es la clave para uno caminar en el desierto. Amén. Yo creo que eso para las solteras que escucharon, que anoten ahí ya, ¿verdad? Cualquiera se aplica a todo. En cualquier desierto, así es. Sí. Y no quisiera que vayamos cerrando sin antes de manera concreta, porque nos gusta como dejarle también algunos aspectos para continuar a nuestra audiencia. Que te puedan buscar en las redes como Irma Ruder. Irma trabaja en GRIP, que es el centro donde ella y otro grupo de tremendas terapeutas, yo
uso su servicio, ¿verdad? Valga la payola, que no lo es realmente. Gracias a Dios que aquí podemos fluir libremente en esos temas, pero realmente es de gran bendición y yo creo que algo que los creyentes de este tiempo estamos pudiendo tener acceso es precisamente hablar de manera más libre de lo que es la salud mental y recomendarlo abiertamente, porque los procesos de sanidad son los que nos van a llevar a dar frutos sanos más adelante en nuestro andar en la fe. O sea, no es algo que solamente para nuestra vida personal y familiar, sino que para poder ser usados de una manera más eficiente, tal vez para poner un nombre en las manos del Señor, necesitamos sanar. Amén, así es. Y el Señor pone instrumentos como ustedes, que a pesar de todas esas pruebas, porque son personas, son humanos también, con todas sus debilidades y carencias, pero son instrumentos del Señor para sanar. Sí, yo igual amo estar en el GRIP. El GRIP es como gripe sin la E, así se escribe. Si lo van a buscar en las redes sociales. Las siglas dicen Grupo de Reflexión e Intervención Psicoterapéutica. Un poco largo, por eso todo el mundo dice GRIP. Pero somos un equipo de profesionales creyentes en diferentes áreas, entonces atendemos a todas las edades. Normalmente yo atiendo de adultos jóvenes hacia arriba. Me encanta trabajar mucho el proyecto de vida, toda esa fase de elegir carrera, qué voy a hacer con mi vida. Entonces normalmente yo trabajo con preuniversitarios hacia arriba, parejas, personas individuales, ¿verdad? Pero también allá tenemos un equipo de personas que trabajan con infancia, problemas de aprendizaje y todo eso, ¿verdad? Entonces ahí nos pueden conseguir, nos pueden buscar en las redes y con mucho amor. Algunas del equipo pudiera recibirles. Sí, quisimos hacer como ese paréntesis porque sé que es un tema ahora mismo que está muy necesitado de ser tratado. Y exhortamos a que ahí o en otros, porque hay muchos otros centros también, pero que, claro, para nosotros los creyentes es muy importante que sean personas de fe. Porque como tú bien decías, mi experiencia ha sido también con personas de fe, tanto en GRIP como con otras personas. Y el tú poder conjugar, o sea, es como exponencial el efecto. El tú poder conjugar la parte espiritual con ya el tema de la salud, desde la parte de la ciencia, es tremendo. Sí, poder tener personas que hayan estudiado cómo Dios diseñó el cuerpo, cómo Dios diseñó el sistema nervioso, las emociones, y hay un montón de cosas que la ciencia ha dicho que son válidas y aprobadas por la palabra, como un buen descanso, como el ejercicio físico, Totalmente. que son cosas que ayudan a la salud mental. El famoso ayuno intermitente, que ya también rato está y en la palabra. A Dios, y son cosas que glorifican a Dios, ¿verdad? Más el conocimiento de la palabra es realmente para mí un privilegio y un regalo. Poder tener este llamado tan precioso y el cual asumo con mucha seriedad y responsabilidad que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, nada, ya nos toca terminar realmente. Eso es lo único malo de este podcast, que se termine. Eso es lo único que de este hermoso conversatorio, pero siempre dejamos a las personas que vienen con un compromiso de que tienen que volver. Yo no tengo problema. Porque vamos a desarrollar más temas, ¿verdad? Que nunca es suficiente este primer tiempo. Y ya para sumarizar, hermana, quisiéramos, si tú nos puedes como compartir, has dicho tantas cosas, la verdad, pero yo sé que el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer como un cierre de cómo, cuáles esos puntos claves que nosotras las mujeres necesitamos para poder ser usadas verdaderamente como mujeres de influencia bajo el diseño de Dios en este tiempo. ¿Cuál sería ese consejo? Ay, wow. Bueno, vamos a ver. Miren, si ustedes supieran que yo lo que tenía en mente para cerrar no es ni siquiera algo que traté. O sea, que porque nos enfocamos en mi lucha con la depresión y todo eso, pero quiero cerrar con lo que yo tenía en mente. Excelente. Y entonces, parte de lo que Dios está trabajando en mi vida es realmente estar presente en mi casa. Entonces, ustedes se acuerdan que yo fui una niña sola, una niña solitaria, ¿verdad? Que soñó con ser madre y tener una familia. Escuchado hablando con Tatiana. Entonces, uno de los retos para mí más grandes a lo largo de todo este trayecto de mi maternidad, donde a mí me ha tocado ser profesional, ser madre, servir en mi iglesia,
y ser esposa, ¿verdad? Hija, un montón de cosas. Y a veces yo digo que yo me siento como una malabarista, que siente como que tiene que tener esas pelotas en equilibrio y que a veces el mundo te atrae hacia afuera de tu hogar. Es decir, yo siempre digo, tengo que poner mi mirada dentro de mi hogar. Y yo lo escribo y me lo recuerdo. Hubo un tiempo que yo solté porque yo pensé que cuando mis hijos entraron a la adolescencia, yo volví a caer en otro autoengaño. Yo dije, bueno, yo hice una buena base. Eso fue después de la pandemia. Ellos tienen hábitos, yo voy a soltar más, me voy a quedar más tarde en el trabajo. Eso fue un desastre. Yo tuve que durar un año entero recogiendo todo lo que se perdió por la ausencia de yo no estar a la hora de la comida, de no estar presente a la hora de las tareas. Entonces, lo que yo les quiero dejar es que tengan sus prioridades claras, miren hacia adentro de su hogar, es decir, pongan la mirada en sus hijos. Wow. Mirar a tus hijos es estar al tanto de sus necesidades, es estar al tanto de lo que sucede en sus vidas, en la escuela. No importa que sean adolescentes, porque después yo me di cuenta que ellos hacen más silencio. Son otras necesidades. Aparenta que no te necesitan, pero mentira, ellos te necesitan. Y parte de lo que yo siempre me he propuesto es tratar de ponerle límites a tantas cosas buenas, porque nosotras estamos rodeadas de cosas buenas que glorifican al Señor, pero que no son nuestra prioridad. Y entonces, Señor, siempre yo voy, Señor, muéstrame qué yo tengo ahora mismo en mi vida, que es bueno, que te glorifica, pero que no es parte de mi llamado ahora, que puede ser después. Entonces, esa es parte de lo que para mí significa poner la mirada en mis hijos. Y yo siempre tengo que analizar mi corazón porque me atrae el trabajo, el servicio en la iglesia, un montón de cosas buenas que reconfortan, que la gente te dice, ay, qué buena tú eres, ay, qué bueno, y que te hacen sentir como con una recompensa validada, inmediata, ¿verdad? Sí. Que en la casa no tenemos nada de eso. Entonces, mi consejo es, y yo pienso que eso es parte también de la salud mental, en mi caso, cuando yo logro poner límites claros, y yo puedo ser clara cuáles son mis sí y no como mamá, que puedo darme cuenta que es bueno pero que está de más en mi vida, entonces mi salud mental fluye mejor porque puedo equilibrar mejor mi tiempo de descanso, me siento que estoy más conectada con mis hijos, mi tiempo de devocional no se compromete, me da tiempo de orarle a Dios y de hacer otras cosas que yo también considero que son importantes para mantener mi salud mental. Si nos sincerizamos, y entonces yo puedo dar mucha sinceridad, ¿verdad? Mis mismas luchas. Esas cosas que tú decías que tienen recompensa inmediata, la otra cara de esa moneda es el alto nivel de culpabilidad porque no estoy ahí adentro. Así mismo. Entonces es una moneda de dos caras que te pasa factura. Uh-huh. Esa recompensa inmediata que genera todos los likes, ¿verdad? Es un inmediatos. Tema a desarrollar. Pero usted sabe, ¿verdad?, que hay una culpabilidad enorme. La culpa que sentimos de no estar y también, yo no sé ustedes, pero la combinación de ser madre y estar cansada, a mí no se me da muy bien. Es decir, el boche sale seguro, me puedo comportar irritable. Sí. Entonces, yo procuro mucho como mantener realmente como mis niveles de energía distribuidas o que la mayor parte esté dentro de mi hogar. Entonces, eso es lo que yo les quiero recordar. Pongan la mirada adentro de su hogar, porque yo sé que el Señor, veremos el fruto en el futuro. Yo estoy en el camino, yo no veo el fruto todavía, pero yo aguardo esa esperanza de que veremos el fruto. Amén. Y vendrán otras etapas. Eso es así, la verdad. Bueno, te cierre, mejor de irse daño. No, esto, de verdad, yo creo que voy a ver este programa como 2 o 3 veces. Porque eso es lo bueno, que queda grabado. Así es. Hermana, gracias de todo corazón, amiga. Yo sabía que iba a ser bueno, pero excedió mis expectativas. Sí, realmente. Fue demasiado. Así es, Stephanie, muchísimas gracias. A ti también, y nos despedimos, pero prometemos que vamos a volver con otras entregas más con esta querida amiga. Yo estoy dispuesta y gracias, chicas, por darme este espacio donde yo puedo abrir mi corazón y ser sincera y genuina, porque de verdad es muy, muy sanador. Qué bien, qué bien. Wow, ganar, mejor de ahí se daña. Pues nada, a nuestra audiencia nos despedimos y hasta la próxima en un nuevo programa de Mujeres de Influencia.